El desguace orbital flotaba como un cementerio de sueños rotos. Cientos de naves muertas flotaban en la oscuridad, con sus cascos destrozados y sus motores fríos. Allí era donde las naves venían a morir, descuartizadas por los rescatadores, buscando algo que valiera la pena vender. Jake Morrison bajó de la lanzadera de transporte e inmediatamente sintió que todas las miradas alienígenas se volvían hacia él. Sus botas resonaron contra la plataforma metálica mientras caminaba por el pasillo principal de la estación de salvamento. La conversación se detuvo. Algunos alienígenas incluso rieron. Los humanos no eran comunes en los sectores exteriores, y cuando aparecían, solía ser porque estaban perdidos o eran estúpidos. Jake no era ninguna de las dos cosas, pero no le importaba dejar que pensaran lo contrario. El jefe de estación era una criatura llamada V. Parecía como si alguien hubiera cruzado una mantis religiosa con una langosta y le hubiera dado 6 brazos. Su especie llevaba 3000 años en el negocio del salvamento, y V había visto personalmente más naufragios que la mayoría de los humanos habían visto amaneceres. Tú eres el humano que envió el mensaje. La voz de Vía llegó a través de una caja de traducción que Jake supuso que era su cuello. El dispositivo lo hacía sonar como si hablara a través de una lata. Soy yo, dijo Jake, intentando no mirar fijamente los ojos compuestos de Ria. Vengo por la nave terrestre en la plataforma 7. La antena de Ria se movió. En su especie, eso significaba diversión. ¿El corredor del horizonte? ¿Ese pedazo de chatarra? Ese es. Ven, te mostraré tu error. Caminaron por la estación, pasando junto a equipos de rescate de una docena de especies diferentes. Jake vio a un grupo de keltos armados pelando cables de cobre de lo que parecía un carguero marciano. 2 seres gaseosos flotantes extraían cuidadosamente un núcleo de navegación de una nave mercante. Todos estaban ocupados desmantelando los restos para vender las piezas. La plataforma 7 estaba al fondo de la estación, donde guardaban las naves que nadie quería. Las demasiado dañadas, demasiado viejas o demasiado inútiles para molestarse en ellas. Y allí estaba ella. La corredora Geraisen parecía haber pasado por un infierno y apenas había salido. Su agujero estaba quemado en negro en algunos lugares, picado por impactos de micromedorita en otros. Una de sus celdas de motor había desaparecido por completo. Las puertas de la bodega de carga colgaban abiertas como una mandíbula rota. Las marcas de quemaduras a lo largo de sus costados delataban disparos de armas, probablemente de piratas o asaltantes. Como pueden ver, dijo V, señalando con 3 brazos. No tiene salvación. El núcleo del reactor está muerto. Los sistemas de soporte vital están completamente fritos. Incluso la integridad del casco está comprometida en 17 puntos. Mi tripulación realizó un diagnóstico cuando la remolcamos hace 3 meses. La computadora se rió de nosotros. Jake se acercó a la nave. Sus pasos resonaban en el enorme hangar. Extendió la mano y la apoyó contra el frío metal de su casco. Bajo las marcas de quemaduras y los daños, pudo sentir la calidad del acero de la Tierra. Los humanos sobredimensionaron todo, construyendo naves 3 veces más resistentes de lo necesario. Los hacía más lentos y costosos, pero también significaba que podían soportar una paliza que vaporizaría a la mayoría de las naves alienígenas. Llevó a su tripulación a casa, dijo Jake en voz baja. 23 personas regresaron a la Tierra porque esta nave se negó a morir. Eso tiene que contar para algo. La antena de Vía dejó de temblar. Su traductor guardó silencio un momento, procesando la emoción en la voz de Jake. La mayoría de las especies no entendían el concepto humano de lealtad a los objetos inanimados. Para ellos, una nave era solo una herramienta. Cuando se rompía, conseguían una nueva. Tienen una especie extraña, dijo V finalmente. Sentimentales con el metal y los circuitos. Tal vez. Pero nuestro metal y nuestros circuitos nos traen a casa. Esta vez no. La nave está muerta, humano.
El costo de repararla les compraría 3 naves nuevas. V abrió una pantalla holográfica que mostraba el informe de daños. La lista se desplazó durante varios segundos. Verán, reactor, navegación, soporte vital, motores, armas, escudos, todos requieren reemplazo completo, y eso es solo los sistemas principales. Jake estudió el informe, asintiendo lentamente. Ya lo esperaba. La Horizon Runner había sido atacada por piratas en el sector Omega hacía 14 meses. La tripulación contraatacó, pero la artillería lo superaba. En el caos, alguien dio en el reactor con un disparo afortunado. La nave se apagó, flotando en el espacio sin energía, sin calefacción y sin camino a casa. Solo que la tripulación sobrevivió. Improvisaron soporte vital con baterías de emergencia. Alinearon manualmente los propulsores de respaldo, y de alguna manera, llegaron a la ruta de navegación más cercana, donde un carguero comercial recogió su baliza de socorro. La Horizon Runner fue remolcada a este desguace y abandonada. La compañía de seguros la declaró pérdida total. La tripulación se dispersó en nuevas misiones. Todos se habían olvidado de ella. Todos menos Jake. ¿Cuánto por los derechos de salvamento?, preguntó Jake. La antena de vía volvió a vibrar más rápido esta vez. ¿Hablas en serio, humano? Esto es un desperdicio de tus créditos. ¿Cuánto para ti? Nada. 0. Renunciaré a la tarifa de salvamento por completo. V hizo un gesto que en su especie podría haber sido un encogimiento de hombros. Llévatelo, por favor. Lleva 3 meses en mi bahía, ocupando espacio que podría usar para un rescate de verdad. Si quieres perder el tiempo intentando arreglarlo, adelante. Quizás puedas vender algunos componentes a un museo que coleccione artefactos humanos. Jake sacó su bloc de datos y empezó con el papeleo de la transferencia. A su alrededor, otros rescatadores habían dejado de trabajar para observar. Un comerciante usiano hablaba con su compañero en su idioma de clics, probablemente apostando a cuánto tardaría el estúpido humano en darse cuenta de su error. «Sabes», dijo V mientras Jake firmaba los documentos. «En 30 años dirigiendo esta estación, nunca he visto a nadie reclamar una nave tan lejos. La mayoría de las especies ya la habrían reciclado para obtener materias primas. La mayoría de las especies no son humanas», dijo Jake. Terminó la última firma y miró al Horizon Runner. «Tenemos la mala costumbre de no rendirnos ante las cosas. La terquedad no es lo mismo que la sabiduría. No, pero a veces es mejor». El papeleo se tramitó. Oficialmente, Jake Morrison ahora poseía una nave terrestre. Completamente inservible. Organizó un remolque hasta un muelle de reparaciones que había alquilado en la zona barata de la estación. El tipo de lugar donde uno hacía su propio trabajo y nadie hacía preguntas. Mientras los drones de remolque conectaban cables a la Horizon Runner y comenzaban a alejarla, Jake se permitió una pequeña sonrisa. V tenía razón en una cosa. La nave era un desastre. El reactor estaba muerto. Los sistemas estaban fritos. Y cualquier persona en su sano juicio la desguazaría por piezas. Pero Jake sabía algo que V desconocía. Algo que todas las especies alienígenas avanzadas de la galaxia habían pasado por alto al escanear los restos y descartarlos como chatarra sin valor. El depósito de combustible de la Horizon Runner seguía sellado, intacto y aún contenía la sustancia más valiosa del universo conocido. Jake había estado allí cuando lo encontraron 2 años atrás, en una prospección minera cerca del sector Omega. Era solo un mecánico novato, pero había visto lo que el equipo científico había descubierto en esa luna abandonada. Los había visto sellar las muestras en el depósito de combustible con protocolos de emergencia que superaban incluso la autorización de seguridad del capitán. Los piratas que los habían atacado no habían sido asaltantes al azar. Los había enviado alguien que sabía lo que transportaba la Horizon Runner. Pero en el caos de la batalla, el secreto se había perdido.
La nave había sido dada de baja y todos asumieron que las muestras habían sido destruidas o se habían perdido en el espacio. Todos menos Jake. Ahora él era el dueño de la nave y a nadie se le había ocurrido comprobar qué había realmente dentro de ese depósito de combustible sellado. ¿Por qué lo harían? Era solo un tanque de combustible en una nave muerta. Jake vio desaparecer la Horizon Runner en el túnel de atraque, arrastrada por los drones de remolque. En unas horas, comenzaría el verdadero trabajo, no reparar la nave. Eso era solo para presumir. El verdadero trabajo era descubrir cómo usar lo que se escondía en su interior sin que nadie se diera cuenta. Porque si la galaxia descubría lo que Jake acababa de reclamar del desguace, este inútil pedazo de chatarra se convertiría en la nave más disputada del espacio conocido. Y Jake se convertiría en el hombre más rico del mundo o en el más buscado, probablemente en ambas cosas. Habían pasado 3 semanas desde que Jake había remolcado el Horizon Runner al muelle de reparaciones baratas en el anillo exterior de la estación. 3 semanas haciendo ruido, archivando papeleo y fingiendo tener dificultades con reparaciones básicas. Se había asegurado de que todos lo vieran comprando las piezas de repuesto más baratas disponibles. Les había hecho preguntas estúpidas a otros mecánicos. Incluso había provocado un cortocircuito accidental en un acoplamiento de potencia de tal manera que todo el muelle se quedó sin luces durante 20 minutos. Los demás rescatistas pensaron que era un incompetente. Perfecto. Pero esta noche era diferente. Esta noche la estación estaba en ciclo nocturno y la mayoría de los trabajadores se habían ido a dormir o se habían dirigido a los niveles de recreación. El muelle estaba en silencio, excepto por el zumbido de los sistemas de soporte vital y el ocasional ruido metálico del metal expandiéndose y contrayéndose con los cambios de temperatura. Jake estaba de pie en la sala de máquinas del Horizon Runner, mirando la escotilla sellada que conducía al depósito de combustible. Le sudaban las manos dentro de los guantes de trabajo. Este era el momento. El momento por el que había estado trabajando durante 3 semanas. La escotilla tenía 3 capas de seguridad. La primera era una cerradura mecánica estándar que cualquier ingeniero podía eludir. La segunda era un sello electrónico que requería autorización de mando. La tercera era algo que la tripulación del Horizon Runner había instalado ella misma. Un escáner biométrico asignado a miembros específicos de la tripulación. Jake había sido uno de ellos. Presionó la palma de la mano contra el escáner. No ocurrió nada durante 5 largos segundos. Entonces, una luz verde parpadeó y oyó el sonido de los cerrojos internos al abrirse. La escotilla silbó al equilibrarse la presión y luego se abrió sobre unas bisagras lisas que no se habían usado en más de un año. Salió aire frío, con un ligero olor a ozono y algo más, algo que Jake no pudo identificar. Agarró su linterna y bajó por la escalera hacia la cámara del depósito. La cámara era aproximadamente del tamaño de una habitación pequeña, con paredes revestidas de equipo de contención y sistemas de monitorización. En el centro se alzaba el propio depósito, un tanque cilíndrico de unos 2,4 metros de alto y 1,2 metros de ancho, hecho de materiales estratificados que Jake sabía que incluían plomo, titanio y varias aleaciones exóticas que costaban más de lo que la mayoría de la gente fabricaba en toda su vida. El depósito seguía sellado. Y lo que era más importante, el indicador del campo de contención brillaba en verde. A Jake le dio un vuelco el corazón. El reactor de la nave llevaba más de un año inactivo. Todos los sistemas deberían haber estado desconectados, pero el campo de contención estaba activo, lo que significaba que estaba consumiendo energía de algún lugar o de algo. Se acercó al depósito con cuidado, sacando su escáner portátil. El dispositivo le había costado 2 meses de salario, pero era la mejor herramienta de diagnóstico que se podía comprar sin levantar sospechas. Lo recorrió con la mano sobre la superficie del depósito, observando las lecturas en la pequeña pantalla. Lo que vio le dejó sin aliento. La señal de energía que provenía del interior del depósito no era solo inusual. Era imposible. Los niveles de energía aumentaban con el tiempo, no disminuían.
Lo que fuera que hubiera dentro no solo almacenaba energía. La generaba por sí sola, sin ninguna intervención externa. Jake levantó el panel de acceso lateral del depósito. Según los protocolos de seguridad, debería haber usado un traje de protección completo para esto. Debería haber tenido un equipo de contención preparado. Debería haber presentado aproximadamente 17 formularios diferentes al Departamento de Seguridad de la estación. No hizo nada de eso. En cambio, abrió con cuidado el puerto de extracción, una pequeña válvula diseñada para permitir la extracción de muestras sin comprometer el sello principal. Conectó un recipiente blindado del tamaño de una taza de café y giró lentamente el mecanismo de liberación. Un líquido espeso y plateado comenzó a fluir hacia el recipiente. Se movía como mercurio, pero brillaba con colores que no deberían existir. Azules, morados y verdes que parecían cambiar y transformarse mientras él observaba. El líquido casi parecía estar vivo, latiendo con luz interna. Jake selló el recipiente y lo llevó a su banco de trabajo improvisado. Había instalado un pequeño laboratorio en un rincón de la sala de máquinas, oculto tras unos contenedores de carga. Nada sofisticado, solo el equipo suficiente para realizar análisis básicos sin que nadie supiera lo que hacía. Colocó una gota del líquido en un portaobjetos y lo examinó con el microscopio. La estructura que vio no tenía ningún sentido. A nivel molecular, la sustancia parecía estar en constante movimiento. Sus partículas existían en lo que parecían múltiples estados simultáneamente. Era como observar algo que no podía distinguir si era líquido, sólido o energía pura. Jake sacó los archivos clasificados que había copiado del ordenador del Horizon Runner antes de que la nave se apagara. Los informes del equipo científico seguían allí, encriptados, pero accesibles si conocía los códigos correctos. Revisó los registros de la misión de hacía 2 años. El Horizon Runner había estado realizando estudios mineros rutinarios en el sector Omega cuando detectaron lecturas de energía inusuales en una luna sin marcar. La luna no figuraba en ninguna carta. Orbitaba una estrella muerta en una región del espacio que la mayoría de las naves evitaban porque no había nada valioso allí. Excepto que había algo valioso. Muy valioso. El equipo de exploración había encontrado un sistema de cuevas lleno de charcos de este líquido plateado. Un fenómeno natural. Sin señales de creación artificial. Simplemente estaba allí, existiendo en charcos que probablemente llevaban millones de años allí. La sustancia era estable a temperatura ambiente, no reaccionaba a la mayoría de las sustancias químicas y parecía generar su propia energía mediante un proceso que el equipo científico no podía explicar. La llamaron combustible cuántico, pero ese nombre no definía bien su naturaleza. No era combustible en el sentido tradicional. Era algo que existía parcialmente al margen de la física convencional. Jake continuó leyendo. El equipo científico había realizado pruebas. Al usar la sustancia para alimentar un generador portátil, esta produjo 10 veces más energía de la que debería haber producido. Al intentar analizarla, sus instrumentos arrojaron resultados contradictorios. Algunas pruebas indicaban que era materia. Otras, energía pura. Algunas lecturas sugerían que existía en múltiples dimensiones a la vez. La jefa del equipo, la doctora Patricia Lynn, escribió en su informe final que apenas habían arañado la superficie de la comprensión de las propiedades de esta sustancia. Recomendó traer muestras a la Tierra para un estudio exhaustivo. También señaló que el lugar del descubrimiento se encontraba técnicamente en territorio reclamado por el Imperio Brechtión, y que si se corría la voz, habría complicaciones legales y políticas. Así que hicieron lo que los humanos siempre hacían cuando encontraban algo valioso: esconderlo e intentar llevarlo a casa de contrabando. El depósito de combustible había sido diseñado para parecer ordinario desde fuera, un simple tanque estándar para combustible de fusión, pero por dentro parecía una fortaleza. Múltiples capas de blindaje, campos de contención redundantes y suficientes protocolos de seguridad para proteger armas nucleares. Jake dejó el bloc de datos y examinó su contenedor de muestras.
Era una cantidad tan pequeña de líquido, pero si los informes eran precisos, lo que tenía en sus manos podría alimentar toda la estación durante años, quizás décadas. Decidió hacer una prueba más antes de volver a sellar todo. Tomó una placa de circuito quemada de una pila de componentes dañados. La placa era basura, destinada al reciclaje. La mitad de los circuitos estaban fundidos. Las conexiones estaban quemadas y había marcas de carbón visibles en la superficie. Jake usó un pequeño aplicador para colocar una gota de combustible cuántico en la zona dañada. Al principio, no pasó nada. Luego, el líquido comenzó a extenderse, fluyendo por la placa de circuito como si buscara algo. Cuando llegó a las secciones dañadas, ocurrió algo increíble. El daño comenzó a revertirse. Jake observó en silencio atónito cómo los circuitos quemados se reconstruían. Las conexiones fundidas se reformaron. La marca de carbono se desvaneció. Era como ver un video reproducirse al revés, excepto que esto sucedía en tiempo real justo delante de sus ojos. En 2 minutos, la placa de circuito estaba completamente reparada. No solo funcional, parecía nueva de fábrica. Jake la probó con su multímetro. Conductividad perfecta, resistencia cero. Cada conexión funcionando exactamente como fue diseñada. El combustible cuántico de alguna manera había revertido el daño. No lo había curado, no lo había parchado. Literalmente lo había revertido como si el daño nunca hubiera ocurrido. Jake se recostó en su silla, su mente repasando las implicaciones. Si esta sustancia podía reparar el daño físico revirtiéndolo a un nivel localizado, ¿qué más podría hacer? Podría curar lesiones, revertir el envejecimiento, reparar órganos dañados. La tripulación del Horizon Runner no solo había encontrado una nueva fuente de combustible. Habían encontrado algo que podría revolucionar la medicina, la manufactura, la construcción y todos los demás campos que trataban con la entropía y la descomposición. Y estaba allí, en un naufragio sin valor en un rincón olvidado de un desguace, donde todas las especies avanzadas de la galaxia lo habían examinado sin ver nada que mereciera su atención. Jake selló cuidadosamente el contenedor de muestra y lo devolvió a una caja de almacenamiento blindada. Limpió su espacio de trabajo, asegurándose de que no quedara rastro visible del combustible cuántico. Luego volvió a subir a la cámara del depósito y selló la escotilla, reiniciando todos los protocolos de seguridad. Mientras trabajaba, su mente ya planeaba los siguientes pasos. No podía usarlo abiertamente. En cuanto alguien supiera lo que tenía, el Horizon Runner sería confiscado. Se preguntarían de dónde venía. El Imperio Brechtión reclamaría su propiedad. El gobierno de la Tierra querría el control, y Jake acabaría muerto o desaparecido en algún centro de investigación de visión oscura. No, necesitaba ser inteligente con esto. Primero, hacer volar la nave, construir una tapadera que tuviera sentido, y luego averiguar cómo usar este descubrimiento sin que lo mataran. Jake miró alrededor de la sala de máquinas una última vez antes de regresar a sus aposentos. El corredor Horizon seguía siendo un desastre por fuera, pero dentro de su depósito de combustible sellado, guardaba el secreto más peligroso de la humanidad. Y ahora Jake tenía que averiguar qué hacer con él. Jake desarrolló una rutina durante los siguientes 2 meses. Cada mañana, se presentaba en el muelle con aspecto cansado y frustrado. Se quejaba a gritos de lo difíciles que eran las reparaciones. Pedía las piezas equivocadas y luego tenía que devolverlas en orden. Dañaba accidentalmente componentes que ya funcionaban. Se hizo conocido en la estación como ese humano testarudo que se negaba a admitir que había comprado una causa perdida. Los demás mecánicos empezaron a hacer bromas. V pasaba de vez en cuando y negaba con la cabeza, con la antena colgando en lo que Jake había aprendido que era lástima. Incluso el supervisor médico, un Kelton gruñón llamado Brex, dejó de cobrarle recargos por retraso. Todos supusieron que Jake se rendiría tarde. Nadie sospechaba que cada error era deliberado. Cada retraso estaba planeado.
Cada momento de incompetencia visible estaba cuidadosamente calculado. Porque por la noche, cuando la estación entraba en modo de suspensión y los pasillos se quedaban en silencio, Jake hacía el verdadero trabajo. Entraba en el corredor del horizonte por la bodega de carga, sellaba las puertas tras él y activaba las pantallas de privacidad que había instalado. Para cualquier sensor externo, la nave parecía oscura e inactiva. Dentro, Jake trabajaba a la luz de lámparas portátiles, reconstruyendo la nave de adentro hacia afuera. El primer desafío era la energía. No podía simplemente conectar el combustible cuántico directamente a los sistemas de la nave. Eso aparecería en cada sensor en un radio de 160 kilómetros. La señal de energía sería como encender una bengala en la oscuridad, anunciando a todos que algo imposible estaba sucediendo dentro de la nave muerta. En cambio, Jake diseñó un sistema dual. Compró un reactor de fusión usado y barato a un comerciante de salvamento. El tipo de reactor que encontrarías en una lanzadera minera o un pequeño transportador de carga. Nada especial, nada que llamara la atención. Lo instaló en la sala de máquinas principal, lo conectó a la red eléctrica de la nave y se aseguró de que todas las conexiones externas parecieran estándar y legítimas. Pero detrás del reactor, oculto tras paneles de acceso y falsos mamparos, Jake construyó un segundo sistema. Este se conectaba directamente al depósito de combustible cuántico. La configuración era elegante en su simplicidad. El sistema cuántico se encargaría de alimentar la nave, pero primero pasaría todo por el reactor de fusión. Para cualquier observador externo, el corredor Geraisen parecería funcionar con energía de fusión normal, quemando combustible al ritmo esperado. El combustible cuántico sería invisible, oculto a simple vista. Jake trabajaba noches de 12 horas, con las manos acalambradas de sostener herramientas y los ojos ardiendo de mirar diagramas de circuitos. Tendía conductos de energía por espacios que no estaban destinados a albergarlos. Modificaba los sistemas de control para que aceptaran información de fuentes para las que no estaban diseñados. Básicamente, recableó toda la nave, aparentando que apenas lograba arreglar lo básico. Durante el día, se aseguraba de parecer exhausto. Entraba a trompicones en la cafetería de la estación, pedía la comida más barata y se sentaba solo mientras otros rescatadores murmuraban sobre él. El humano loco, el que creía poder arreglar lo irreparable. Que pensaran que era la tapadera perfecta. 6 semanas después de la restauración, Jake realizó su primera prueba del sistema cuántico. Eran las 3 de la mañana, hora de la estación. Comprobó 3 veces que todas las pantallas de privacidad estuvieran activas y que no hubiera nadie en los muelles adyacentes. Activó la llave cuántica, enviando solo un hilo de energía a través de los conductos ocultos. Las luces del Geraisen Runner parpadearon una vez, luego brillaron fijas y brillantes. Jake revisó sus instrumentos. El flujo de energía era estable. La salida de energía estaba dentro de rangos aceptables. Y lo más importante, la señal externa coincidía con lo que se esperaría de un reactor de fusión estándar. Jake se permitió un momento de orgullo. Estaba funcionando. La nave estaba obteniendo energía de una fuente imposible, y nadie podía saberlo. Pero el combustible cuántico le tenía preparada una sorpresa más. Una semana después, Jake estaba trabajando en el ordenador de navegación. El procesador central estaba gravemente dañado con varias placas de circuito completamente quemadas. Había pedido reemplazos, pero no llegarían hasta dentro de 3 días. Mientras tanto, intentaba rescatar lo que pudiera del hardware existente. Estaba realizando diagnósticos cuando notó algo extraño. Una de las placas de circuito que había probado ayer, una que estaba completamente dañada con daños visibles por quemaduras, ahora mostraba una funcionalidad parcial. Jake la sacó y la examinó bajo su lámpara de trabajo. Las marcas de quemadura seguían ahí, pero se veían más tenues, menos graves. Algunas de las pistas dañadas parecían haberse regenerado. Revisó sus notas. Sí, definitivamente había probado esta placa ayer,
y estaba muerta. Ahora, mostraba una funcionalidad del 50%. Jake miró el depósito de combustible cuántico cercano. Los conductos de energía pasaban cerca de esta estación de trabajo. Muy cerca. ¿Sería posible que la exposición al campo de energía cuántica estuviera causando que los componentes dañados se repararan solos? Decidió hacer un experimento. Tomó 3 placas de circuito severamente dañadas y las colocó en una caja blindada. Luego movió la caja junto a los conductos de energía cuántica y la dejó allí durante la noche. A la mañana siguiente, las 3 placas mostraron una mejora significativa. El daño por quemaduras había desaparecido. Las pistas rotas se habían reconectado parcialmente. Aún no funcionaban del todo, pero definitivamente estaban mejor que antes. Jake se dio cuenta de lo que estaba pasando. El combustible cuántico no solo generaba energía. Su campo energético tenía propiedades restauradoras. Cualquier cosa expuesta a él durante el tiempo suficiente comenzaba a repararse, volviendo a su estado original, intacta. Esto lo cambió todo. Jake comenzó a colocar componentes dañados por toda la nave, siempre cerca de los conductos cuánticos, pero nunca de forma tan obvia como para que pareciera intencional si alguien inspeccionaba la nave. Procesadores quemados, placas del casco agrietadas, cableado corroído, sensores dañados. Durante las semanas siguientes, todas comenzaron a sanar. La placa del casco fue la más dramática. Jake había colocado varias piezas de blindaje dañadas cerca de una toma cuántica en la bodega de carga. En 2 semanas, las grietas se habían sellado solas. El metal parecía más nuevo, más resistente. Realizó pruebas estructurales y descubrió que la placa estaba en mejor estado que cuando se fabricó originalmente. Jake comenzó a comprender algo profundo. El combustible cuántico no solo revertía los daños. Estaba optimizando, mejorando las cosas. Como si el campo de energía llevara algún tipo de plano de cómo deberían ser las cosas y estuviera forzando la realidad para que coincidiera con ese plano. Lo probó en material biológico, específicamente en sus propias manos. Los dedos de Jake estaban cubiertos de pequeños cortes y quemaduras por semanas de reparaciones. Una noche, mantuvo sus manos cerca de un conducto cuántico durante 15 minutos. Los cortes cerraron. Las quemaduras se desvanecieron. Sus manos se sentían mejor que en años. Jake miró sus manos curadas y sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Las implicaciones eran asombrosas. Si esto podía curar cortes, ¿qué pasa con las enfermedades? ¿Lesiones? ¿Y el envejecimiento mismo? La tripulación del Horizon Runner había muerto protegiendo este secreto. Ahora Jake entendía por qué, pero no podía pensar en el panorama general en ese momento. Primero, necesitaba terminar la nave, hacerla volar, salir de esta estación antes de que alguien comenzara a hacer demasiadas preguntas. La restauración continuó durante el 3er mes. Jake reconstruyó los sistemas de navegación, reparó el soporte vital y reinstaló los conjuntos de sensores. Todo se hacía con discreción, cuidado y deliberada incompetencia. Durante el día, se aseguraba de tener contratiempos públicos. Un día, accidentalmente, ventiló la atmósfera de una de las bahías de carga, activando las alarmas que pusieron en marcha a la seguridad de la estación. En otra ocasión, provocó un cortocircuito en las abrazaderas de acoplamiento, lo que provocó que el corredor horizonte se desviara ligeramente y chocara contra el muro del muelle. Incidentes menores, nada peligroso, lo justo para mantener su reputación de alguien que estaba en problemas. Brex, el supervisor médico, inició una quiniela sobre cuándo Jake se rendiría. Las probabilidades se actualizaban a diario en un tablero en la cafetería de la estación. La mayoría había apostado a que sería dentro del mes siguiente. Todos iban a perder. Al final del 3er mes, el corredor horizonte estaba secretamente en mejores condiciones que cuando dejó la Tierra 2 años atrás. La restauración cuántica había reparado los daños en toda la nave, y las cuidadosas modificaciones de Jake habían hecho que sus sistemas fueran más eficientes que su diseño original.
Pero desde fuera, seguía pareciendo un desastre apenas funcional, reconstruido con piezas baratas y la terquedad humana. Jake presentó su documentación de certificación de vuelo, llenándola mal a propósito las 3 primeras veces. Cuando finalmente presentó la versión correcta, la autoridad de la estación la procesó con evidente sorpresa. Probablemente no esperaban que consiguiera poner la nave en marcha. Su plan de vuelo era simple y corriente. Se dirigiría a la colonia Nueva Houston, un asentamiento humano en los territorios exteriores. Era un destino razonable para alguien con una nave apenas funcional que quería regresar a casa, al espacio humano. La noche anterior a su partida programada, Jake realizó una última comprobación de todos los sistemas. El grifo cuántico funcionaba a la perfección, oculto tras su disfraz de reactor de fusión. Los componentes restaurados funcionaban mejor que nuevos. El ordenador de la nave había sido borrado de cualquier indicio de lo que el corredor del horizonte había descubierto 2 años atrás. Todo estaba listo. Jake estaba de pie en el puente de su nave, contemplando el desguace donde cientos de naves muertas flotaban en la oscuridad. 3 meses atrás, el corredor del horizonte había sido una de ellas. Descartada, olvidada, inútil. Ahora estaba a punto de volar de nuevo, cargando con un secreto que podría cambiarlo todo. Jake solo tenía que salir del sistema sin que nadie se diera cuenta. Se sentó en el asiento del piloto y comenzó la lista de verificación previa al vuelo. Era hora de ver si todo su trabajo había dado sus frutos. La mañana de la salida era fría y gris, al menos según los controles ambientales de la estación. Jake llevaba horas despierto, realizando las comprobaciones finales y verificando 3 veces cada sistema. Le temblaban ligeramente las manos mientras repasaba la secuencia previa al vuelo. Aunque no podía asegurar si era por emoción o miedo. Las abrazaderas de acoplamiento se soltaron con un fuerte ruido metálico que resonó por el casco del corredor de horizonte. Jake apartó la nave del muelle utilizando únicamente los propulsores de maniobra. El movimiento fue deliberadamente torpe. La nave se tambaleó ligeramente como si los estabilizadores no estuvieran calibrados correctamente. A través de la pantalla, Jake pudo ver que una pequeña multitud se había reunido en la sala de observación. Se había corrido la voz de que el loco humano intentaba volar su nave. Habían venido a presenciar lo que muchos suponían que sería un fracaso espectacular, tal vez incluso una explosión. Eso sin duda les haría el día más interesante. Jake encendió los motores principales. Chisporrotearon convincentemente, tosieron una vez y luego se asentaron en una combustión brusca pero constante. El Horizon Runner comenzó a alejarse del desguace. Su trayectoria era ligeramente inestable, pero funcional. Justo lo que se esperaría de una nave que se mantenía en pie con piezas de repuesto y esperanza. Sin embargo, dentro de la nave, todo marchaba a la perfección. El sistema cuántico zumbaba silenciosamente de fondo, proporcionando energía limpia y estable que los sensores externos interpretaron como proveniente del viejo reactor de fusión. Jake tuvo que admitir que su sistema de cobertura funcionaba a la perfección. «Atención, Horizon Runner», gritó el controlador de tráfico de la estación por el comunicador. La señal de su motor muestra fluctuaciones irregulares. «¿Tiene dificultades?», preguntó Jake con voz tensa. «Nada que no pueda controlar. Está volando y eso es lo que importa». «Entendido. Buen viaje, humano. Sin duda te los has ganado». Jake creyó detectar un dejo de genuino respeto en la voz del controlador. Había sido el entretenimiento de la estación durante 3 meses, pero también había demostrado algo que la mayoría de las especies no esperaban de los humanos. Se había negado a rendirse, incluso cuando todos le decían que debía hacerlo. El Horizon Runner despejó la zona de tráfico de la estación y Jake puso rumbo a la colonia Nueva Houston. Fue un viaje de 6 días a través de un espacio relativamente seguro. Rutas de navegación establecidas, rutas de patrulla regulares y mucho tráfico. Nada debería salir mal. Jake se relajó un poco mientras la estación desaparecía tras él.
Tal vez esto realmente funcionaría. Tal vez podría llegar a Nueva Houston, decidir su siguiente movimiento, y la alarma de proximidad sonó. La mirada de Jake se fijó en la pantalla del sensor. Una nave acababa de abandonar la misión de viaje más rápido que la luz, apareciendo a unos 2 millones de kilómetros detrás de él. Configuración militar, sensores pesados, sistemas de armas que parecían significativamente más avanzados que cualquier cosa que llevara una nave de patrulla normal. El transpondedor la identificó como la nave científica Brechtian Dawn Psyche. A Jake se le heló la sangre. Nave científica, no militar, ni de patrulla, ni de aduanas. ¿Ciencia? Lo sabían. Su sistema de calma chirrió. Jake la miró fijamente durante 3 largos segundos antes de aceptar la transmisión entrante. Nave terrestre Horizon Runner. Aquí la nave científica de Brechtian, Dan Secker. La voz era suave, profesional y hablaba un inglés perfecto. Nuestros sensores de largo alcance han detectado firmas cuánticas anómalas que emanan de su sistema de combustible. Según el Tratado de Protección de Recursos Galácticos, artículo 47, debe virar y someterse a inspección. La mente de Jake corría. El tratado era real. Lo había estudiado durante su preparación. Cualquier nave que mostrara signos de transportar recursos protegidos o no identificados podía ser inspeccionada por las autoridades científicas autorizadas. Negarse era técnicamente legal, pero lo marcaría como sospechoso y atraería más atención. Pero aceptar significaba que abordarían su nave, encontrarían el combustible cuántico y ese sería el fin de todo. Dawn Psyche, aquí Jake Morrison del Horizon Runner. Mantuvo la voz tranquila, casual. Estoy operando un reactor de fusión estándar. Tus sensores deben estar captando interferencias del desguace. Hay muchas naves inutilizadas ahí atrás, lo que da lecturas extrañas. Negativo, corredor horizonte, la señal definitivamente proviene de tu nave. Llevamos varios meses monitoreando este sector. Sabemos lo que tu nave podría llevar. Varios meses. Han estado vigilando el desguace, esperando a que alguien reclame el corredor horizonte. No se trataba de una inspección aleatoria. Habían estado buscando esta nave específicamente. El buscador del amanecer se acercaba rápidamente. Jake comprobó la distancia. Estarían a tiro en menos de 4 minutos. Miró su panel de control. El corredor horizonte no era una nave de guerra. No tenía armas, su blindaje era mínimo, y en su estado actual, no debería ser capaz de superar en velocidad a una nave científica dedicada que probablemente tuviera motores de grado militar. Pero Jake ya no pilotaba una nave estándar. Su mano se cernía sobre los controles. Lo que estaba a punto de hacer era una locura. Había hecho simulaciones mentalmente docenas de veces, pero nunca las había probado. El combustible cuántico había demostrado que podía manipular la energía e incluso revertir la entropía. En teoría, si canalizaba suficiente energía a través de los motores y usaba el campo cuántico para manipular el espacio-tiempo alrededor de la nave, podría lograr algo que ninguna nave humana había logrado jamás. En teoría, si se equivocaba, la nave se desintegraría, crearía una singularidad cuántica o simplemente explotaría. Los cálculos implicaban física que se suponía imposible. Corredor del horizonte, tiene 60 segundos para cumplir. Después, inutilizaremos su nave y abordaremos por la fuerza. Jake tomó su decisión. Había llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. Sus dedos revolotearon sobre los controles, ignorando todos los sistemas de seguridad con los que se había instalado el corredor del horizonte. Redirigió la energía del depósito cuántico directamente a los colectores del motor, omitiendo por completo el reactor de fusión. Las alarmas de advertencia comenzaron a sonar por toda la nave. La energía cuántica inundó los motores, pero Jake no la usó de la forma habitual. En cambio, la alimentó a los generadores de campo recién instalados que construyó durante su restauración secreta. Estos generadores no estaban diseñados para generar empuje.
Fueron diseñados para manipular la estructura del espacio mismo. Corredor del horizonte, este es tu final. ¿Qué estás haciendo? Jake podía oír la confusión en la voz de la dirección. Sus sensores probablemente estaban enloqueciendo, mostrando lectura sin sentido. Activó el campo cuántico. Apuesta por la realidad. El corredor del horizonte no aceleró en el sentido tradicional. En cambio, el espacio se comprimió frente a la nave y se expandió detrás de ella. Jake sintió como si lo estiraran y comprimieran al mismo tiempo. Su visión se duplicó, luego se triplicó. Colores que no deberían existir destellaron en la pantalla. El SLA cadera se movió, no voló, no viajó. Durante 5 segundos que parecieron horas, el Gereisen Runner existió en un estado que violaba todas las leyes de la física que Jake había aprendido. Las estrellas del exterior se extendieron en líneas de luz. El Danseker desapareció por completo de los sensores. No porque Jake lo hubiera superado, sino porque la nave se encontraba repentinamente en una ubicación completamente diferente. Entonces, el campo cuántico colapsó. Los sistemas de seguridad que Jake no pudo anular se activaron automáticamente, apagando el exótico flujo de energía. El Gereisen Runner regresó al espacio normal con una sacudida que arrojó a Jake contra sus ataduras. Todas las alarmas del puente gritaban. La mitad de la pantalla mostraba mensajes de error. Salía humo de una consola sobrecargada cerca de la parte trasera del puente. Pero Jake estaba vivo. Y según la computadora de navegación, que acababa de reiniciarse y estaba tratando desesperadamente de averiguar dónde estaba, el Gereisen Runner había viajado aproximadamente 15 años luz en esos 5 segundos. 15 años luz. Jake se recostó en su silla, con las manos temblorosas. Acababa de trasladar un carguero a una distancia que debería haber requerido días de viaje más rápido que la luz. Lo había hecho en un pecio maltrecho que se mantenía unido con reparaciones improvisadas. Y lo había hecho usando tecnología que los científicos más avanzados de la galaxia decían que era imposible. El sistema de comunicaciones volvió a la vida. Jake se tensó, esperando oír de nuevo la voz del buscador del amanecer, que de alguna manera lo había seguido. En cambio, solo oyó estática en la baliza automatizada de una boya de navegación. Revisó los sensores. No había otras naves cerca. La civilización más cercana era un pequeño puesto minero a unos 4 años luz de distancia. Estaba solo, digamos, al menos por ahora. Jake pasó las siguientes 2 horas apagando alarmas y comprobando daños. El salto cuántico había sometido a una gran tensión a los sistemas de la nave. Varios conductos de energía se habían derretido. 3 placas perforadas mostraban microfracturas. El ordenador de navegación insistía en que sus datos de posición debían estar corrompidos porque las naves no podían moverse tan lejos y tan rápido. Pero el corredor del horizonte estaba intacto. Más importante aún, el depósito de combustible cuántico estaba intacto y los sistemas secretos de Jake seguían ocultos. Si alguien inspeccionaba la nave, encontraría un reactor de fusión y motores normales. Los componentes exóticos estaban enterrados demasiado profundo, demasiado bien escondidos. Jake trazó un nuevo rumbo, no a la colonia Nueva Houston. Ese destino estaba en peligro. Las Berexiones lo estarían esperando allí. En cambio, se dirigió a una pequeña estación independiente cerca de la frontera del espacio humano, un lugar donde la gente no hacía demasiadas preguntas. Mientras el corredor Gereisen avanzaba lentamente por el espacio con motores convencionales, Jake reflexionó sobre lo que acababa de suceder. Las Berexiones habían estado vigilando el desguace. Sabían del combustible cuántico, o al menos sospechaban su existencia, lo que significaba que esto no había terminado. Seguirían buscándolo, y cuando no pudieran encontrarlo, ampliarían su búsqueda. Buscarían otras naves que hubieran estado en el sector Omega. Investigarían las coordenadas donde el corredor Gereisen hizo su descubrimiento original. Jake necesitaba aliados. Necesitaba un plan. Y lo más importante,
Necesitaba averiguar qué hacer con una sustancia que podría revolucionar la galaxia o destrozarla en una guerra. Pero primero, necesitaba sobrevivir lo suficiente para tomar esas decisiones. Las estrellas se extendían ante él, y en algún lugar de esa vasta oscuridad, el buscador del amanecer probablemente lo estaba buscando. Se preguntaba cómo una inútil nave de carga humana acababa de obrar un milagro. Jake sonrió con tristeza. Que se lo preguntaran. Los humanos siempre habían sido buenos en hacer lo imposible cuando todos decían que no se podía hacer. El corredor del horizonte voló durante la noche. Jake pasó 3 días a la deriva en un sistema sin cartografiar, ejecutando diagnósticos e intentando comprender exactamente qué había hecho. El salto cuántico había funcionado, pero también casi había destrozado su nave. Todos los sistemas principales mostraban fracturas por tensión. Los colectores del motor estaban deformados. La mitad de los conductos de energía necesitaban ser reemplazados. Pero mientras Jake trabajaba, algo extraño comenzó a suceder. El daño comenzó a repararse solo. Lo notó al principio con un panel de visualización agrietado en el puente. El primer día, la grieta se extendía de esquina a esquina, haciendo que la mitad de la pantalla fuera ilegible. Para el segundo día, la grieta era más pequeña. Para el tercer día, había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. La energía cuántica aún estaba en los sistemas de la nave, rastros residuales del salto, y esa energía estaba sanando el daño que el salto había causado. La corredora Geraisen se estaba recuperando. Jake, sentado en el asiento del piloto, observando cómo su nave se recuperaba, se dio cuenta de algo importante. No podía correr eternamente. Las Berexiones sabían lo que tenía o al menos sabían lo suficiente como para seguir cazando. Otras especies lo descubrirían con el tiempo. Alguien detectaría las firmas cuánticas. Alguien haría las preguntas correctas. Necesitaba cambiar el juego por completo. Jake pasó la semana siguiente haciendo copias de todo. Cada prueba resultó, cada escaneo del combustible cuántico, cada especificación técnica de los sistemas que había construido. Cifró los datos con códigos que solo otro humano podría descifrar, luego estableció protocolos de transmisión automatizados. Si algo le sucedía, si desaparecía o moría, la información se divulgaría automáticamente a todas las principales cadenas de noticias, instituciones científicas y gobiernos del espacio conocido. Era un seguro, pero también una ventaja. Entonces Jake hizo algo que todos luego calificarían de brillante o completamente descabellado. Fijó rumbo al sistema natal de Brechtión. El viaje duró 2 semanas a través de rutas marítimas establecidas. Jake mantuvo el Geraisen Runner funcionando con energía de fusión estándar, manteniéndose deliberadamente dentro de los límites de velocidad y presentando planes de vuelo adecuados. Parecía exactamente lo que fingía ser. Un civil humano en una nave de carga destartalada que se dirigía a espacio Berechtión para negocios legítimos. La seguridad de la estación en el puesto de control fronterizo apenas echó un vistazo a sus documentos. Solo otro comerciante humano. Escanearon su nave, detectaron un reactor de fusión estándar y lo dejaron pasar. Jake casi se rió. La sustancia más valiosa de la galaxia. Y simplemente lo llevó más allá de los sensores militares porque a nadie se le ocurrió mirar más allá de las lecturas de la superficie. 3 días después, el Geraisen Runner atracó en la estación comercial de Brexia Prime. Jake presentó una solicitud para una reunión diplomática, citando información urgente sobre una investigación científica no autorizada en espacio neutral. El tipo de lenguaje burocrático vago que no sería ignorado, pero que no causaría una alarma inmediata. Le tomó 2 días de espera, sentado en alojamientos baratos en la estación y comiendo comida procesada horrible antes de que Jake consiguiera su reunión. Lo llevaron a un complejo gubernamental que parecía haber sido tallado de una sola pieza de piedra negra. Jake fue escoltado a través de los controles de seguridad, escaneado 4 veces y finalmente conducido a una sala de conferencias con ventanas que daban a la capital de Brechtión.
Una sola VX lo esperaba. Sus escamas eran de un azul profundo, lo que indicaba un alto rango en su jerarquía. Su nombre, le dijo el traductor a Jake, era Alta Investigadora Vena. Usted solicitó esta reunión, dijo Vena sin preámbulos. Tiene 3 minutos para justificar la pérdida de mi tiempo. Jake metió la mano en su chaqueta lentamente, asegurándose de que los guardias de la esquina no pensaran que estaba sacando un arma. Sacó un pequeño recipiente, no más grande que un vaso de chupito, y lo colocó sobre la mesa entre ellos. Dentro, el combustible cuántico brillaba con colores imposibles. Las escamas de Venecia se ondularon. La sorpresa se disimuló rápidamente. ¿Qué es eso? Sabes exactamente lo que es, dijo Jake. Sus equipos científicos lo descubrieron hace 18 años en el sector Omega. Desde entonces han intentado sintetizarlo sin éxito. Lo han mantenido clasificado porque no pueden entender cómo funciona y no pueden permitir que otras especies tengan algo que no pueden controlar. Vena entrecerró los ojos. Están haciendo acusaciones sin pruebas. ¿Lo soy? Jake sacó un bloc de datos y lo deslizó sobre la mesa que contiene coordenadas, fechas y registros de expediciones. Su gobierno ha enviado equipos a rastrear esa región durante casi 2 décadas. El buscador del amanecer que intentó interceptarme. Es la tercera nave científica que han enviado para monitorear naves que visitaron el sector Omega. Vena cogió el bloc de datos, sus dedos con garras recorriendo la información. Sus escamas seguían cambiando de color, delatando emociones que su rostro no mostraba. Incluso si esto fuera cierto, dijo con cuidado. ¿Qué quieren de acuerdo? Jake se inclinó hacia adelante. No pueden sintetizar el combustible cuántico. No pueden controlarlo. Apenas lo entienden. Pero yo puedo usarlo. Ya he demostrado que saltaste 15 años luz en una nave de carga. La voz de Vena era monótona. Sí, detectamos la señal energética. Nuestros científicos llevan 2 semanas discutiendo si las lecturas eran siquiera posibles. Eran posibles, y eso es solo el principio. Jake golpeó el contenedor. Esta sustancia puede hacer más que impulsar naves. Puede sanar daños, revertir la entropía, potencialmente curar enfermedades y reparar heridas. Es el descubrimiento más valioso de la historia galáctica. Y ahora mismo solo yo sé cómo usarla. ¿Así que viniste aquí a presumir? Yo vine aquí para evitar una guerra. La voz de Jake se endureció. Porque si hago público esto, todas las especies de la galaxia lo querrán. Destrozarán el sector Omega buscando más. Lucharán por los derechos mineros. Y la humanidad estará en medio de esa pelea porque soy yo quien descubrió cómo hacerlo funcionar. Benice dejó el bloc de datos. ¿Qué propones? Investigación conjunta. Acceso abierto. La humanidad lidera el desarrollo técnico porque ya hemos logrado avances que ustedes no han logrado. Su imperio proporciona el marco político y comparte el mérito del descubrimiento original. Incorporamos a otras especies como socios, no como competidores. Todos se benefician y nadie entra en guerra por ello. Y si nos negamos, Jake sacó otro bloc de datos. Entonces les revelaré todo lo que sé la prensa galáctica. La reputación de tu imperio se derrumba cuando todos se enteren de que has estado ocultando un recurso estratégico durante 18 años. Todos tus socios del tratado cuestionarán si pueden confiar en ti y seguirás sin entender cómo usar el combustible cuántico mientras yo estaré vendiendo la tecnología al mejor postor. La sala estaba en silencio, salvo por el zumbido del soporte vital de la estación. Jake podía ver a Vena pensando, calculando ángulos. Las instrucciones eran lógicas. Sopesarían las opciones y elegirían el camino que más les beneficiara. Nos ofreces asociación. Vena finalmente dijo a cambio de legitimidad. Ofrezco no destruir la credibilidad de tu imperio, corrigió Jake. La asociación es como todos nos beneficiamos de esto sin matarnos unos a otros. Las escamas de Venecia cambiaron a un verde pálido. Decisión tomada. Tendré que consultar con el Consejo. Esto excede mi autoridad.
Tienes 48 horas. Después de eso, empiezo a hacer llamadas. La reunión duró otras 6 horas. Llegaron más funcionarios de la Brechtión. Científicos que acribillaron a Jake con preguntas técnicas. Respondió lo justo para demostrar que sabía de lo que hablaba, pero no lo suficiente para revelar todos sus secretos. Asesores militares que intentaron intimidarlo y fracasaron. Al final, las Brechtiones aceptaron un marco preliminar. No por amabilidad o cooperación, sino porque Jake había simplificado las matemáticas. Trabajar con él les dio acceso controlado a tecnología revolucionaria. Luchar contra él significaba caos, pérdida de credibilidad y una posible guerra con múltiples especies. El anuncio formal llegó 3 meses después. La Iniciativa de Investigación Cuántica, un proyecto conjunto entre la humanidad, el Imperio Brechtión y otras 6 especies importantes, dedicada a estudiar y desarrollar aplicaciones para materiales reactivos cuánticos descubiertos en el espacio neutral. Todos los hallazgos se compartirían abiertamente entre los miembros participantes. El sitio del descubrimiento en el sector Omega fue declarado territorio científico neutral, protegido por tratado. La minería sería cuidadosamente controlada. La investigación sería transparente. Y Jake Morrison, el humano que había reclamado unos restos sin valor de un desguace, se convirtió en el director técnico de la Delegación de la Humanidad. 2 años después de ese primer anuncio, Jake se encontraba en un centro de investigación en la Tierra, observando cómo la primera aplicación médica de la tecnología de restauración cuántica salvaba la vida de un niño. El daño de un trastorno genético que debería haber sido permanente se revirtió. Las células del niño, literalmente, se regeneraban a sí mismas y recuperaban su salud. El Gereisen Runner ahora se encontraba en un museo, con su casco pulido y su historia contada a millones de visitantes. La versión oficial decía que transportaba materiales de investigación experimental cuando fue atacado por piratas. Bastante cerca de la verdad. Pero en una docena de instalaciones seguras a lo largo del espacio humano, muestras de combustible cuántico aguardaban en contenedores especialmente diseñados. La investigación continuaba. Mensualmente se descubrían nuevas aplicaciones. La galaxia estaba cambiando y la humanidad estaba en el centro de ese cambio. Jake ahora capacitaba a nuevos ingenieros, enseñándoles a pensar más allá de las limitaciones convencionales, a ver potencial donde otros veían basura sin valor, a comprender que a veces lo más valioso estaba oculto a simple vista, ignorado por aquellos demasiado sofisticados para mirar de cerca. Una noche, un joven ingeniero le preguntó cómo supo que valía la pena salvar el Gereisen Runner, cómo supo que transportaba algo valioso cuando todos los demás solo habían visto chatarra. Jake pensó en ese momento en el desguace, de pie ante una nave muerta que todos habían dado por perdida. Recordó haber puesto la mano sobre su casco dañado y sentir la calidad de la ingeniería terrestre bajo los daños. Los humanos construimos cosas para que duren, dijo finalmente. Sobrediseñamos todo porque sabemos que el universo es peligroso e implacable. A veces eso hace que nuestras naves sean más lentas o más caras que los diseños alienígenas, pero también significa que construimos cosas que pueden sobrevivir cuando todo sale mal. Miró al joven ingeniero. La tripulación del Gereisen Runner sabía que habían encontrado algo que valía la pena proteger. Así que construyeron un escondite que podría sobrevivir a cualquier cosa. Apostaron a que algún día otro humano la encontraría y vería más allá de los daños, a lo que se escondía en su interior. ¿Y tú eras ese humano? No, dijo Jake. Solo fui el primero en mirar. Si no la hubiera reclamado, alguien más lo habría hecho. Porque eso es lo que hacemos. No nos damos por vencidos. No aceptamos que algo no valga nada solo porque esté dañado. Miramos más a fondo, trabajamos más duro y encontramos el valor que otros pasan por alto. El ingeniero sonrió. Toma la nave espacial. No sirve de nada. Pero la tomamos de todos modos. Jake terminó y cambió la galaxia. Afuera, las estrellas brillaban en el cielo nocturno. En algún lugar,
El sector Omega albergaba depósitos de combustible cuántico que habían existido durante millones de años, esperando ser encontrados. Otros descubrimientos también aguardaban, escondidos en lugares que parecían áridos o inútiles para quienes no buscaban con suficiente atención. La galaxia estaba llena de tesoros, disfrazado de basura.